Subsecretaria de Abordaje Integral de las Violencias por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y está en línea para charlar. Laurana, muy buenas tardes, ¿cómo está? Alicia Rivas la saluda desde la radio de la universidad. ¿Cómo estás, Alicia? Bien, muy bien. Estaba acá en la parte final de la actividad de la tarde, así que muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias por atendernos. Laurana, es un tema sumamente complejo, a veces es muy difícil, casi siempre es muy difícil abordarlo, y también para quienes hacemos periodismo y comunicación es muy difícil tratar estas temáticas. ¿Cómo lo están trabajando ustedes? ¿Cuál es la propuesta en estas jornadas de discusión y de sensibilización? Mira, en principio lo estamos trabajando de manera articulada entre el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, el Ministerio de Justicia de la Nación y la CENAF, la Secretaría de Niñez y Adolescencia también de la Nación. Una articulación que venimos haciendo a nivel nacional hace ya tiempo, construyendo ciertos lineamientos comunes de intervención. ¿Por qué estos tres ministerios, estas tres áreas? Porque de alguna manera representan lo que está en conflicto y en situación de riesgo en la vida de una persona. O sea, hay situaciones de abuso sexual que se dan en las niñeces, que son denunciados cuando las mujeres y personas que han sido abusadas ya son más grandes, ya han pasado los 18 años, entonces los niveles de intervención ahí son de distintas áreas del Estado, como es el Ministerio de Justicia, el Ministerio de las Mujeres o la Secretaría de Niñez. Entonces, a veces lo que aparece en las intervenciones del Estado es interviniendo distintas oficinas, desarticuladamente, sin tener líneas comunes de intervención, viendo como pedacitos del problema, ¿no? Como cada uno atendiendo a su especificidad, y la vida de una persona abusada, digamos, es una sola, ¿no? No es que se tiene que ir dividiendo en distintas oficinas para ir encontrando distintas respuestas a lo largo de la vida. Entonces lo que nosotros nos proponemos es generar estas articulaciones para que se ir por distintas oficinas, por el Poder Judicial, buscando patrocinio jurídico, yendo al servicio de niñez y adolescencia, yendo después al área de género, porque muchas veces las situaciones de abuso sexual infantil se ocurren también en contextos de violencia de género, donde las madres, las cuidadoras, también son víctimas de situaciones de violencia de género. Todo eso que aparece, digamos, muy mezclado en la vida de una persona requiere de intervenciones distintas por parte del Estado, y lo que buscamos es que esas intervenciones sean articuladas y les puedan dar una respuesta unificada, integral a las personas que atraviesan estas situaciones, y a las niñas y adolescentes, niñeces y adolescencias. Esto lo que hacemos a nivel nacional para nosotros es muy importante que se repliquen las provincias y se repliquen los municipios. Entonces, hoy a la mañana estuvimos trabajando con el Poder Judicial, con ámbitos educativos, de salud, con las áreas de género municipales y con las áreas de los servicios local destinados a las niñeces y adolescencias, también municipales y provinciales. O sea, tratamos de replicar lo que hacemos en Nación en cada uno de los territorios. Ahora por la tarde es un espacio de discusión y capacitación para espacios de primera infancia, para organizaciones sociales, tratando de esto, bueno, de esto insisto con esta idea, ¿no? De poder dar una respuesta integral, unificada por parte del Estado cuando una persona ha experimentado una situación de abuso sexual en su vida, en su niñez o en su adolescencia o en su adultez. Laurana, muchas de estas causas en los últimos años se han judicializado, y hoy tenemos, sobre todo si miramos las estadísticas de prisionización en la provincia, muchas de las causas hay un gran incremento de detenciones por abuso sexual contra las infancias, tanto de varones como también de mujeres. ¿Cómo es la discusión ahí con el Poder Judicial para el tratamiento de esta temática con la complejidad que eso tiene? Mira, hoy precisamente en el horario del almuerzo estábamos hablando con el equipo del programa Acercar Derechos, que es un equipo que tiene nuestro Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación acá en Posadas, y que vienen interviniendo en más de 2.500 casos de violencia de género, y precisamente sobre estos casos en particular que traes vos, que
que tiene que ver con la criminalización de madres, ¿no? Por malas madres, por no cumplir aparentemente con el rol de cuidadoras que le exige muchas veces la sociedad o el Poder Judicial a una mujer. El ejemplo de María Obando, que lo conocemos y lo seguimos muy de cerca. De María, ¿no? como de tantas otras, ¿no? De tantísimas otras que aparecen vinculadas a situaciones de abuso sexual de sus hijas o de sus hijas. Sobre todo, digamos, ahí para nosotros siempre es muy importante que el Poder Judicial pueda contextualizar esos hechos, pueda enmarcar, digamos, un contexto posible de violencia de género, porque cuando un varón ejerce violencia contra unas niñeces, digamos, contra las niñeces, es muy probable que lo haga también contra las otras personas adultas que conviven en ese círculo familiar. Mira, yo mientras me contabas esto pensaba, la primera vez que entré a una cárcel, yo antes trabajaba en un organismo de derechos humanos, en la provincia de Buenos Aires, la primera vez en el año 2004 que ingresé a una cárcel de mujeres, a la primera mujer que entrevisté en la provincia de Buenos Aires era una piba muy joven que tenía a su hijo recién nacido dentro de la cárcel, que estaba detenida por abuso sexual de su hija, precisamente en un contexto donde la justicia la acusaba de no haberla defendido frente a las situaciones de abuso y aparentemente haber, digamos, dejado que esas situaciones de abuso existieran. Mi primera pregunta frente a esa, cuando conocí esa situación fue, ¿vos también sufrías situaciones de violencia de género? Y ella me empezó a narrar toda su historia con esta pareja de situaciones de violencia y cómo esas situaciones de violencia habían de alguna manera anulado su subjetividad, ¿no? Digamos, no podía cuidarse ella, no podía cuidar a nadie. Y de hecho, no obstante eso, ella misma había encontrado las estrategias y los recursos para sacarla a la hija de esas situaciones de violencia y de abuso sexual y llevarla a un instituto de menores. Y eso, digamos, para nosotras finalmente en ese caso, que te lo estoy contando, porque me acordé ahora, es un caso que cuando intervinimos desde este organismo de derechos humanos en la provincia de Buenos Aires, pudimos lograr que fuera absuelta de la causa, precisamente presentando informes y pruebas de las situaciones de violencia de género que ella había experimentado a lo largo de su vida por parte de esta pareja. Digo, lo que necesitamos en estos casos es también la recepción y la comprensión y la formación de un poder judicial que entienda, digamos, cómo funcionan las estrategias de dominación y de subordinación que se dan en un contexto de violencia de género que incluye a las niñas, pero que incluye también a las madres. Entonces, cuando se les exige a estas madres cumplir con un rol de cuidadoras, cuando tienen su propia subjetividad tan afectada, su propia vida tan afectada por las violencias que sufren ellas también, es muy difícil, digamos, que puedan garantizarlo. Además es un círculo... por ser mala madre, digamos, es más una condena moral que una condena que después se sustenta judicialmente, ¿no? Porque a veces hay, digamos, muy pocas pruebas judiciales que se den cuenta de que haya promovido el abuso. En todo caso aparece más, digamos, una mezcla de una condena moral o ética sobre cómo cumplió su rol de cuidadora. Sí, lo escriben, de hecho, en las condenas. Lo escriben en las sentencias. ¿Sí? Exactamente, digamos. Y esos son prejuicios o son creencias personales que no tienen que, digamos, involucrarse en una sentencia judicial. Entonces, cuando hablamos de la capacitación en perspectiva de género de los operadores judiciales, hablamos de conocer, digamos, de cómo son los mecanismos, insisto, de esto, de subordinación, de dominación, que se ejercen en las situaciones de violencia de género y cómo eso conlleva, digamos, a una destrucción muchas veces de la subjetividad como para cuidarse a sí misma y cuidar a otros. Y esto que me parece interesante de la temática que plantean, lo del abuso sexual contra las infancias, el embarazo forzado, que podríamos decir es parte de un círculo, porque el embarazo forzado es una maternidad forzada que en muchos casos después termina en una maternidad criminalizada, digamos, ¿no? Fuertemente estigmatizada primero y después criminalizada. Sí, claro, digamos, eso, pero me parece que el gran, digamos, debate que nos debemos en nuestro país tiene que ver con repensar, digamos, en torno a los cuidados, ¿no? Y a la forma en que se ejercen los cuidados. Digo, de hecho, por eso creo que es un debate tan actual y que
conmueve tanto a los movimientos feministas y empieza a conmover a nivel social. De hecho, hay varios proyectos de ley que ponen el sistema de cuidados y el tema de los cuidados como un tema de agenda estatal. ¿Por qué digo esto? Porque nos hemos construido socialmente garantizando los cuidados en el ámbito privado y garantizando los cuidados en las mujeres. No somos las mujeres quienes cuidamos. Y todos sabemos que los cuidados y quienes cuidamos sabemos que no podemos cuidar solas, que es parte de una estrategia social y comunitaria, donde hay también, digamos, una responsabilidad por parte del Estado de acompañar esos procesos de cuidado, con espacios de cuidado, con recursos, con equipos que muchas veces ayuden al cuidado. Y también, digamos, es una digamos, una tarea que se resuelve comunitariamente. Ninguna cuida sola. No podemos cuidar solas, ¿no? No podemos estar 24/7, 24 horas por 7 días, por 365 días cuidando a hijos, a niñeces, a nuestros padres, a nuestras madres de manera solitaria. Todas construimos redes, construimos estrategias de cuidado que es necesario que se fortalezcan para que no recaiga toda esa responsabilidad en una única persona, ¿no? Que es una mujer que tiene que hacerse cargo de esas tareas, y además lo tiene que hacer bien, y tiene que evitar que se pongan en riesgo, y tiene que llevarlos a la escuela, y tiene que llevarlos al hospital, y tiene que prevenir enfermedades, y recae todo ahí. Entonces, me parece que como sociedad y como Estado somos a veces muy hipócritas cuando criminalizamos a quienes no son buenas madres, porque la verdad que deberíamos preguntarnos quién es una buena madre, ¿no? Totalmente. Y en todo caso, si somos buenas o más o menos buenas madres, con qué recursos lo podemos hacer y con qué acompañamiento lo podemos hacer, ¿no? Laurana, ¿y qué apareció en esta jornada? ¿Qué se puede escuchar de quienes participaron? ¿Por dónde pasan las experiencias? Pasa por una necesidad de sentarse a articular, enorme. A mí me llamó mucho la atención esto. Había una gran carencia de espacios de conocerse, poder judicial, áreas de género, áreas de niñez, espacios educativos, de encontrarse, de discutir cómo abordar casos, cuáles son los lineamientos para abordarlos, cuáles son las estrategias. Me parece que si esto que empujamos en esta jornada se pueden sostener a través de espacios que se creen desde la provincia, desde los municipios, desde el Poder Judicial, se van a poder dar respuestas un poco más precisas a las necesidades de las problemáticas que hay en la provincia de Misiones, como en otras provincias, ¿no? Pero donde acá las situaciones realmente de violencia sexual y de violencia sexual antes de los 18 años son muy evidentes y muy graves. Además hay una resistencia muy fuerte, por ejemplo, a la educación sexual integral en las escuelas, más allá de lo que nos digan, digamos, ¿no? O lo que promuevan. La realidad es que hay una gran resistencia, una provincia que además se declaró antiderechos abiertamente, digamos, ¿no? Que eso también me parece que es... Pero ahora hay una ley vigente a nivel nacional de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de educación sexual integral, como la ley Micaela, son leyes a las que las provincias adhieren y que tienen que implementar y acompañar en la implementación que se pueda hacer desde los gobiernos desde el gobierno nacional en cada una de las escuelas a nivel provinciales y a nivel locales, digo desde la ESI hasta todas las políticas de prevención de las violencias de género y del abuso sexual infantil que se implementan desde nuestro Ministerio de las Mujeres a nivel nacional, que hemos dado a conocer a la provincia. Nosotros tenemos un Consejo Federal donde participa la provincia de Misiones, conoce estos recursos, poder, digamos, contar con el equipo de programa Acercar Derechos para poder hacer talleres, acompañar con trabajo territorial la fuerza que tiene la ESI, pero tampoco dejarla sola la ESI, ¿no? Porque es necesario acompañarla con políticas de prevención de las violencias por todos los actores y sobre todo, digamos, por la responsabilidad que tenemos los actores gubernamentales de llevarlas a cabo. Laurana, y en estos años son los primeros años de este Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. ¿Qué aporte ustedes están diferenciado, particular desde este Ministerio al tratamiento y el abordaje de estas temáticas creen que han podido instalar? Nosotros hemos puesto en marcha un ministerio que ejecutó
programas que han sido, digamos, como muy importantes para acompañar a las vidas de las personas que están en situaciones de violencia de género. El programa Acompañar es un programa que de ayuda económica y de acompañamiento psicosocial y jurídico a personas en situación de violencia de género, por el cual ya han recibido ese programa más de 300.000 mujeres y personas LGTBI en todo el país. Hemos puesto en marcha más de 50 equipos, ahora estamos conformando más equipos interdisciplinarios en cada una de las provincias con el programa Acercar Derechos, que ya acompañamos a más de 25.000 personas en todo el país, más de 2.500 en la provincia de Misiones. Hemos puesto en marcha programas para fortalecer el trabajo de las organizaciones sociales, feministas, el programa Articular, el programa Producir, que el programa Producir ha acompañado más de 400 organizaciones para sostener proyectos productivos que incluyan a personas en situación de violencia de género. El Ministerio ha, digamos, desde la Secretaría de Igualdad, puesto en marcha el registro para el cumplimiento de la ley de cupo laboral trans y travesti. Se ha puesto, digamos, se ha impulsado desde nuestro ministerio el acompañamiento político a la sanción de la ley de IBE. Nosotros creo que hemos puesto en marcha políticas públicas que tienen que ser profundizadas, que tienen que tener, digamos, una mayor presupuesto, que tienen que ser acompañadas por políticas públicas a nivel provincial y municipal, que tienen que esas áreas municipales y provinciales contar con equipos interdisciplinarios, con presupuesto para poder acompañar a las personas en situación de violencia de género. Sin duda, digamos, el acceso a la vivienda, al empleo formal, son de las mayores deudas que tenemos en materia del abordaje integral de las violencias. Por eso necesitamos seguir teniendo un ministerio y seguir teniendo presupuestos con perspectiva de género. Yo hoy contaba los datos de una encuesta de prevalencia que hicimos en todo el país, que vamos a presentar dentro de poquito la información específica de la provincia de Misiones. Una de cada 2 mujeres que entrevistamos, más de 12.000 mujeres, una de cada 2 manifestó haber experimentado una situación de violencia por parte de su pareja o expareja a lo largo de su vida. A mí, cuando hay candidatos que tan irresponsablemente anuncian como eslogan de campaña el cierre del ministerio, yo les pregunto a esos candidatos cuáles son sus políticas públicas para enfrentar una problemática de tal envergadura como la que tenemos en nuestro país en referidas a la violencia de género, con altísimos números de femicidios, que a pesar de que tienen una leve tendencia hacia la baja, en los últimos 2 informes que presentó la Corte, se tiene que seguir profundizando esa disminución de las tasas de femicidio. ¿Cuál va a ser la política que van a implementar contra la violencia de género? Que la que hemos implementado hasta ahora no resulten suficientes, por supuesto yo también coincido, y tienen que seguir prolongándose por muchísimas gestiones más para que realmente la igualdad entre los géneros en la Argentina no sea, digamos, un deseo, sino que sea una realidad. Laurana, 1000 gracias por este tiempo, seguramente vamos a volver a charlar, y está bueno esto último que planteas, porque es esto, ¿no? La necesidad de continuar y profundizar un ministerio que lo hemos conquistado en las calles, así que mil gracias. No, por favor, lo que necesitamos es seguir profundizando las políticas y discutir cuáles son las políticas que mejor puedan dar una respuesta a la problemática de la violencia de género. Nunca, frente a una problemática social, la respuesta puede ser la no política, las no políticas públicas o la no respuesta por parte del Estado. No necesitamos que haya un Estado que dé respuesta a eso. Muchas gracias. Les mando un abrazo y quedo a disposición. Un abrazo, hasta luego. Hablábamos ahí con Laurana Malacalza,